Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a comenzar este curso de intercesión profética en esta mañana. Le damos la bienvenida en la Escuela de Profetas de la Iglesia del Santuario, la Red Lino Fino. Estamos muy contentos de poder continuar con este tema acerca de lo que es la intercesión profética. En esta oportunidad vamos a tocar el tema: escuchar a Dios trae rompimiento. Amén. Estamos en la clase número 3 de lo que es intercesión profética y vamos a tocar el tema del hacha de combate afilada. Ya la semana pasada estamos hablando un poco acerca de este tema, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar hablando de lo que significa este ser delante de Dios un instrumento como una hacha afilada. A medida que le permitamos al Señor que afile nuestra hacha espiritual, adquiriremos percepción y fuerza para la batalla. La fuerza mantendrá nuestros oídos sintonizados a la voz del Señor. Esto causará que nuestros ojos puedan ver dónde está el enemigo y saber cómo dirigir nuestras oraciones. La fortaleza espiritual desatará nuestros corazones a ser obedientes al Señor. Entonces habrá menos esfuerzo en la batalla y más frecuentes rompimientos sucederán. Afile su espada y será victorioso y verá victorias como resultado de su intercesión. Amén. En 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya, ¿verdad? El Señor le había hablado anteriormente a Samuel, pero Samuel confundía la voz de Dios con la voz del sacerdote, ¿verdad? Y también confundía con la voz, con otras voces, pero en esta oportunidad sí reconoció que era la voz de Dios. Entonces se sometió y decidió escuchar lo que Dios le estaba hablando. Entonces de esa manera nosotros podemos conectarnos y tener esa disponibilidad a Dios que nos da, ¿verdad? La autoridad de ser como hachas afiladas. Amén. Somos las ovejas que escuchamos su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Somos llamados las ovejas de su prado y tenemos el privilegio de oír la voz del buen pastor. ¡Qué promesa! Dios no está tan ocupado sosteniendo las estrellas en el espacio, manteniendo las galaxias sobre su curso o causando que esta tierra gire sobre su eje, de tal forma que no tenga tiempo de hablarle a usted y a mí. Él aún nos asegura que sabremos la diferencia entre su voz y las otras voces que podrán hablarnos. Juan 10:5 dice: mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Daniel 10 del 1 al 3 dice: mientras escudriñaba las escrituras entendí que un ayuno de pan no agradable es el tipo de abstinencia que Daniel practicó mientras trabajaba en la corte de Ciro, el rey de Persia. Daniel 10:1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué tremendo, ¿verdad? Daniel 10:12 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice Daniel 10:3: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Los resultados del ayuno combinados con la vida de obediencia a Dios producen una gran percepción profética y espiritual. Entonces veamos cómo Daniel, cuando empieza a oír la voz de Dios, lo que pasa es que él entra en ayuno, entra en
en una disposición total a Dios de querer entender más, de querer tener entendimiento, de querer entender lo que Dios le estaba hablando, ¿verdad? Y este ayuno le produjo que se abriera mucho más esa percepción profética que Daniel tenía. Los intercesores deberían oír hablar a Dios. A medida que Él habla, revelará áreas que necesitan oración, estrategias para triunfar sobre el enemigo, acciones o declaraciones para romper el poder que obstaculiza y aún recursos de guerra. La victoria puede ser obtenida a través de la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Primera Reyes 19, del 11 al 13, Él nos habla a través de una voz interior muy suave. Esa es la manera más frecuente en la que el Señor habla a su pueblo. Él habló a Elías de la misma manera, ¿no? Primera Reyes 19, 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Entonces miren que el Señor no estaba ni en el terremoto, no estaba ni en ese viento, ¿no?, recio, sino que en ese silbido apacible es que Elías, el profeta, pudo escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios. Eso es importante. Otras formas en las que Dios habla. Estas son las otras formas en que Dios puede hablar a su pueblo o a su iglesia. En sueños, ¿verdad? A través de la Biblia muchas veces Dios habló a su pueblo por medio de sueños. En ocasiones el Señor se comunica con sus intercesores por medio de sueños. La autora Jane Hammond comenta que estos son muchas veces usados para comunicar planes de batalla a los intercesores. Nuevamente, la oración es la clave para responder apropiadamente a esos sueños o visiones. Dios está levantando intercesores alrededor del mundo que están equipando más y más de acuerdo con las revelaciones de Dios y están listos para en un instante organizarse y batallar a través de la oración. Daniel 10:13 dice: estos guerreros de oración profética claman a Dios por su divina asistencia angelical, como lo hizo Daniel cuando batalló con el príncipe de Persia. Veamos Daniel 10:13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí yo con los reyes de Persia. Muchas veces los planes revelados a través de sueños les permitirán a los intercesores evitar desastres naturales, así como tormentas o terremotos. Algunos han comentado de sueños acerca de tormentas destructivas que van arrasando su ciudad, dejando todo allanado. Efectivamente, al día siguiente, a medida que la fuerte tempestad comenzaba a golpear, sus oraciones prevalecieron y el daño fue mínimo. El profeta Joel habló de un tiempo en que Dios hablará a su pueblo por medio de sueños y visiones. Eso lo tenemos en Joel 2, 28 y 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a ver las visiones, ¿no? Dios habla en sueños y también en visiones. ¿Cómo nos habla en visiones? Una visión es un sueño, es como un sueño, excepto que usted permanece despierto cuando está ocurre. La comisión dada a Pedro de ir a comer y a ministrar a los gentiles vino en una visión. Hechos 10,
9 dice: Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. El apóstol Peter Warner revela la importancia de esta clase de comunicación con Dios. Dios sabía que los métodos regulares de comunicación no serían adecuados para hacer que Pedro se moviera en una dirección radical en la cual él quería que fuera. Así es que Dios hizo algo extraordinario y le dio a Pedro la famosa visión de la comida común o inmunda sobre el lienzo. Los antecedentes o el trasfondo de Pedro lo habían preparado para recibir visiones. Ante todo esto calzaba su perspectiva global, a diferencia de muchos hoy día. Pedro creía que una de las maneras más comunes de Dios de comunicarse de vez en cuando era a través de visiones y sueños. Él estaba orando en ese momento. Eso implicaba que su corazón estaba abierto a Dios. Ahora vamos a ver otra forma como Dios nos habla, y puede ser también a través de la voz audible. Interesante, veamos. El joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aconteció que mientras Elí estaba acostado en su aposento, Jehová llamó a Samuel. Samuel. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel. 2 veces más, Samuel escuchó la voz y fue a ver a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel. Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Ahí la experiencia tremenda de Samuel. De pequeño ya fue escogido y separado para oír la voz audible de Dios, y Dios le hablaba en voz audible. La oración abre nuestro espíritu y nos capacita para escuchar a Dios más claramente. Hay momentos cuando la voz de Dios en intercesión puede significar vida o muerte. Algunas veces el Señor incluso hablará en voz audible. La comunicación de Dios a través de una voz audible no es tan frecuente, pero sucede, ¿no? Otra de las formas, ¿verdad? Más frecuente con la que el Señor habla es a través de las Escrituras. Aunque Dios puede hablar de una manera muy dramática, así como en voz audible, Él también puede hablar de una forma menos sensacional, pero muy genuina a través de las Escrituras. De hecho, cuando creemos que Él nos ha hablado, la palabra siempre debe ser juzgada por las Escrituras. Él nunca hablará algo contrario a su palabra. Las Escrituras nos dan fortaleza en la misma manera que el alimento físico nos da energía.
Esta da luz para guiarnos a medida que caminamos en el Señor. Salmo 119 dice, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra de la manera como el Señor nos habla es a través de los dones espirituales, ¿verdad? De los dones proféticos que Dios ha puesto en la iglesia. Miren, esto es el reconocimiento y la unción a un profeta de oficio, a un apóstol joven. Este es Timoteo, que está siendo, ¿verdad?, reconocido y ungido para su ministerio. El Señor también nos habla a través de los dones del Espíritu Santo y de otras personas. En el caso del apóstol Pablo, Dios le habló a través de otra persona. Hechos 21. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Muchas veces he tenido a profetas o a quienes operan en los dones del Espíritu Santo hablándome una palabra de parte del Señor. Estas me han ayudado a tomar decisiones, me han librado de cometer errores y me han brindado tremenda fortaleza cuando la he necesitado. También he encontrado que el Señor me habla de muchas otras maneras, mientras oro y escucho su voz. La importancia de rendirle cuentas a alguien, ¿no? La naturaleza de nuestra audición es imperfecta. Nosotros ni siquiera escuchamos a otros con claridad. Los líderes espirituales son dados al cuerpo de Cristo para velar por nosotros y ayudarnos a crecer. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los intercesores se meten en problemas cuando desarrollan un espíritu independiente y se salen de la cobertura o protección espiritual. Ninguna persona, incluyendo líderes, está exenta de ser responsable ante otros. Cada uno de nosotros necesita un espíritu de sometimiento y la protección de otros para hablar a nuestra vida. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad?, todas las maneras o las formas como Dios nos puede hablar, y de esa manera nosotros, al escuchar y al someternos a la voz de Dios, podemos estar estando en esa condición de ser una hacha afilada, ¿verdad?, que sea oportuna para ser usada por el Señor en el momento de la batalla. El Señor les bendiga y estemos atentos a la próxima clase, que vamos a continuar con este tema interesantísimo sobre lo que es la intercesión profética y cómo Dios nos puede usar tan efectivamente, ¿verdad?, para tomar autoridad sobre reinos, sobre naciones, sobre situaciones específicas en nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la iglesia. Amén. Es un arma muy poderosa lo que es la intercesión profética, y es importante que estemos al tanto que en estos últimos tiempos el Señor ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Amén. Y todos vamos a poder profetizar, todos vamos a poder oír la voz de Dios, si no es audible, tal vez sea a través de la palabra de Dios que Dios nos hable, pero siempre sometiéndonos a una autoridad, siempre sometiendo ese juicio, ¿verdad?, profético, por así decirlo, a la autoridad puesta en casa, en la autoridad espiritual que Dios pone en la iglesia. Un abrazo grande, Dios les bendiga, el Señor los guarde.